económico más grande, el nivel de exposición que tenés frente al Estado es mayor, por lo tanto, tener una regulación que te favorezca en este sentido, que no te impida tener control de tu dinero, también es bueno, porque vas a incentivar a que más agentes más grandes, económicamente hablando, que de hecho son más grandes porque tienen mayor influencia en la economía, o mejor dicho, tienen mayor influencia en la economía porque son más grandes, puedan también acceder a este tipo de monedas sin tener la complicación legal que eso acarrea, porque vos también tenés que hacer el costo-beneficio de empiezo a utilizar esta moneda, pero a la vez tengo al agresor del otro lado que me está mirando a ver qué hago, que en este caso sería el Estado. Está viendo qué regulación me mete para trabar mi negocio, para cobrar más impuestos o para expoliarme más. Entonces, si vos tenés una regulación que en algún sentido es más favorable que la regulación previa y te permite totalmente voluntario, y por lo tanto pasa a ser una agresión por parte del Estado. Todas las leyes son, por definición, agresiones. Obviamente es mejor cuando menos te agredes y más libertad tenés vos para celebrar esos contratos. Pero esto más que nada como podían apelar al Estado para cancelar la deuda en pesos argentinos, por ejemplo, al tipo de cambio oficial, es decir, estafando a la parte que debe recibir la cancelación, prácticamente porque estás haciéndole un valor de mercado mucho menor. Entonces, ahora la cancelación de las deudas pactadas en contrato debe ser en la moneda establecida, independientemente de si es o no de curso legal, es decir, de si es o no de curso forzoso, si es la que se usa en Argentina mayoritariamente o no. Entonces, sí, van a poder hacer contrato en dólares y probablemente esto se use para hacer contrato en dólares. Pero si yo en un contrato pongo tantos Bitcoin Cash, el juez tiene que decir, sí, tantos Bitcoin Cash, porque es la moneda que se estableció en el contrato y dice, ni el deudor o el juez pueden intervenir a obligar al acreedor, es decir, quien debe recibir el pago, a aceptar el pago en una moneda diferente, salvo que esté pactado de antemano. Pero si no está pactado, y vas a tener que cancelar el pago en la moneda establecida. Esto es algo muy interesante. Es algo muy interesante. Y dicho sea paso, esto es solamente el preámbulo. Nosotros no citamos todavía artículos específicos del decreto. El decreto elimina 300 regulaciones más o menos y tiene 80 páginas, pero... Leyes. Sí, es un decreto prácticamente ley, porque, o sea, esto deroga leyes y tiene la capacidad. Y dicho sea de paso, entra en vigencia desde el momento que se publica en el boletín oficial. Esto en Argentina, inclusive firmaron otro decreto para decir que entra en vigencia. O se decretó. Exacto. O sea, esto ya es legal en Argentina. Exactamente, esto ya es legal en Argentina. Hoy ya se puede hacer, no sé, dentro de 2 semanas. Obviamente esto lo tiene que revisar una comisión bicameral, pero son tantas las cosas que tiene que revisar que tienen que elegir, ¿viste? Y lo más probable es que siga de largo o no. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Pero hoy en Argentina es legal, al momento de la publicación de este video, es legal hacer y celebrar contratos en moneda Bitcoin Cash, por ejemplo. Y vamos a los artículos que defienden los inteligentes. Bueno, tenemos todos los episodios en el canal de Economía PSP, en una playlist que se llama ¿Por qué no? Entonces, bueno, van a poder ingresar y ver todas las alternativas. Y si obviamente no está la que ustedes están pensando, una de 2 opciones: o es demasiado irrelevante, o quizás todavía no hemos hecho un episodio al respecto y obviamente lo podemos contemplar. Lo que sí es cierto es que... Sí. Así que bueno, gente, esperemos que les haya gustado este episodio. Por favor, den like, suscríbanse, compartan. Saben que tenemos un Patreon, están todos invitados a formar parte. Y también tenemos un Patreon privado con Bitcoin Cash, en el cual tenemos un grupo, una comunidad cerrada también, que básicamente puedes elegir cualquiera de los planes de Patreon y pagarnos por privado con Bitcoin Cash y tenés todos los mismos beneficios. Así que bueno, esperemos que les haya gustado